Desde tiempos antiguos hasta la actualidad se ha tratado de identificar el anticristo con un representante de los poderes políticos, financieros y nobiliarios, y también ha sido identificado con determinadas instituciones globales y con algunos eventos históricos, utilizando para ello el libro de Daniel, las epístolas de San Juan y el Apocalipsis de San Juan. En este sentido, para Carl Jung, el anticristo puede ser una manifestación individual y colectiva. Precisamente, entre 1946 y 1952, en Aion, Respuesta a Job, y en Civilización en Transición, el psicólogo suizo explica que el anticristo es la sombra de Cristo. Esta sombra contiene todos los aspectos negados, reprimidos o no reconocidos en la figura luminosa de Cristo, como la maldad, el caos, la oscuridad y el sufrimiento. El anticristo es el principio psicológico que compensa al Cristo interior durante la individuación, es decir, es el conjunto de dificultades y conflictos internos para alcanzar la totalidad psíquica y así superar el yo fragmentado. El anticristo es un símbolo de la crisis de la modernidad y de la transformación de la conciencia humana. El anticristo se manifiesta en las guerras mundiales, las ideologías totalitarias y la deshumanización tecnológica. El anticristo son las fuerzas destructivas que emergen cuando la humanidad tiene una existencia vacía, materialista y superficial. El anticristo es la sombra colectiva de una humanidad desequilibrada psíquicamente a nivel global. El anticristo es el zeitgeist, o espíritu de una época en transición, hacia un nuevo ciclo de conciencia y renacimiento espiritual hacia el Cristo. El anticristo es la decadencia moral y el narcisismo sistémico en la cultura de masas. El anticristo son las ideologías y movimientos que el sistema promueve para destruir los valores tradicionales y para crear masas sociales sin una conciencia individualizada. El anticristo es la pérdida del alma y la desconexión total con lo humano, lo espiritual y lo divino. Y por tanto, el anticristo son muchos anticristos, que representan la alienación de la psique individual y el impacto de las fuerzas destructivas en la psique colectiva. Por cierto, el psicólogo suizo investigó este tema del anticristo a partir de los místicos medievales que defendían el Cristo interior. Teniendo en cuenta esto, Carlos, ¿quién fue el anticristo para los templarios y quién es el anticristo en la actualidad? El concepto de anticristo, si bien es cierto, es individual, también es colectiva. Repasemos del hecho siguiente. Esotéricamente, la Orden del Temple sí reconoce una presencia maligna cuyo origen inclusive está astronómicamente ubicado en algún sector de cierta galaxia, de cierta constelación incluso, que podríamos decir que es el origen de las fuerzas oscuras. Porque así como hay una misión universal de espiritualizar a toda la creación, a todo lo que comprende la creación física de estos universos o de este lado del universo, llamémoslo así, también hay una contraparte. Entonces vamos viendo las escalas. Si aceptamos la existencia de un arquetipo de pelea de la luz, por ejemplo, San Miguel Arcángel, y reconocemos en San Miguel Arcángel también su presencia física como entidad, como ser, a quien nosotros le invocamos para que nos asista en los momentos duros de nuestra pelea, en los momentos duros de nuestra flaqueza, en los momentos en los que necesitamos esa fuerza, esa luz, esa guía. Entonces, también tenemos que reconocer que hay su contraparte oscura. Esa contraparte oscura también representa, si bien es cierto, un arquetipo de la fuerza maligna, el lado oscuro, etcétera, etcétera, también tiene que haber una entidad que la dirija. Entonces, sí podemos reconocer la presencia, como dicen las escrituras y las tradiciones antiguas también, hay presencia de legiones de seres del mal, llámense demonios, llámense diablos, etcétera, etcétera. Tiene que existir para que haya esa contraparte. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que la pelea del bien y del mal sí existen a esas escalas. Pero si apelamos también al hermetismo, que es una de nuestras bases fundamentales esotéricas, y reconocemos la famosa ley que dice que como es de arriba, es de abajo, entonces tenemos que ver la multiplicidad de escalas y reconocer que en todos los planos hay esta contienda. La famosa contienda de la luz y de la oscuridad. Podemos verla incluso como fuerzas contrapuestas que desean mantener el equilibrio o están sujetas a las leyes que mantienen el equilibrio en el universo. La gnosis antigua planteaba que dentro de nuestra psiquis también se da ese fenómeno.
De hecho, el mismo arquetipo de San Miguel Arcángel representa esta multiplicidad de escalas, es decir, así como sabemos y reconocemos que San Miguel Arcángel es una entidad superior a las entidades angélicas y que está vinculada con la pelea contra las fuerzas oscuras, interiormente también tenemos una fuerza que arquetípicamente representa esa luz, esa lucha. Y reconocemos entonces que en nuestro interior, en nuestra psiquis, también hay un lado oscuro. Y aquí es donde entra la filosofía de la gnosis. La filosofía de la gnosis en la antigüedad te hablaba que en tu psiquis, en el interior, existe tu lado oscuro. Hace semejanza como la luna. Entonces te habla de el lado oscuro de tu luna psicológica. Quiere decir que todos nosotros, cuando aprendemos a sumergirnos hacia ese profundo interior que es nuestra psiquis, que está dominada por los efectos y fenómenos de la conciencia, la subconsciencia, los inconscientes, utilizando el modelo de Carl Jung, entonces vamos a entender que si el consciente es nuestro paraíso, el subconsciente es la parte más oscura de nosotros, sin necesidad de que sean avernos o infiernos, pero sí son zonas muy oscuras donde nosotros vamos a rescatar mucho material para la trascendencia a través de esa pelea interna, porque es un conflicto interno en el que nos sumergimos. De ahí vienen las mitologías también y el arquetipo del guardián del umbral, por poner un ejemplo, ¿no? La visita interior a el que es el viaje hacia el interior de la tierra, donde rectificando encontraremos la piedra filosofal o la piedra pulida, etcétera, etcétera. Todas esas son nociones que hacen referencia a este arquetipo de lucha, pero de lucha interna para reconocer esa luz en el interior. Entonces, en breves rasgos, reconocemos que sí hay una fuerza anticrística. También es interesante para entender un poquito la visión del medioevo, sacar a colación aquí la memoria de una gran mujer y que fue perteneciente también a los templarios. De hecho, fue de la Orden de las Discretas. No necesariamente tenía que estar casada, pero fue considerada doctora de la ley y es un personaje magnífico que yo adoro mucho, que es Hildegard von Bingen. Y en la época de ella, Bernardo de Claraval intercambió también con esta formidable dama templaria, amazona auténtica, intercambiaron mucha información. Hildegard habla de la presencia del anticristo, en realidad, se va a dar también en el seno de la Iglesia Católica. Y eso ya pasó en la misma traición de la Iglesia hacia Jacques de Molay, es decir, hace poco más de 700 años, ya pasó, ya hubo la manifestación demoníaca. El hecho de la traición, la hipocresía de la Iglesia Católica, fue esa manifestación demoníaca de la que hablaba mi querida hermana Hildegard, y que incluso también ella le llega a relacionar incluso con sucesos que inclusive hoy están sucediendo. Es decir, podríamos analizar los escritos y los pronósticos, llamémoslo así, como una verdadera profecía. Está considerada como profeta. La misma iglesia le considera como doctora de la religión. Es decir, está al nivel de Santo Domingo de Guzmán y que también portó la llama templaria, ¿no? El anticristo tenemos que reconocerle como esa fuerza contraria que también ejerce e influye sobre la humanidad. Es decir, si reconocemos que tenemos la esencia de Cristo en el interior, también en potencia somos satánicos. El ser humano en potencia es satánico. Si entendemos esto desde un punto de vista incluso hasta científico, podemos entender lo que decían nuestros hermanos los cátaros. La abominación más grande es existir en el mundo material. Eso ya era abominación. Pero si entendemos ese concepto desde un punto de vista científico también, sí logramos comprender la dimensión de satanismo en la raza humana. Somos proclives a ser dominados por fuerzas oscuras, por fuerzas separadoras. De hecho, hay una rama, hay una tendencia, hay una tradición muy interesante que se apega mucho a nosotros los templarios, que dice que la misma alma, al momento que está encarnando en el plano físico, por fuerzas separadoras, esta alma tiende a separarse. Teologal y científicamente entendemos que efectivamente esta separación del alma es producida por estas fuerzas separadoras. La fuerza separadora no es más también que una manifestación de fuerzas opuestas que podrían traducirse como fuerzas satánicas. Ahora bien, el anticristo es para nosotros los templarios, como fue en el medioevo,
es la fuerte influencia que pueda generar sobre nuestra psiquis esas fuerzas separadoras a través de una entidad que sí opera para el mal. ¿Por qué opera para el mal? Aquí también ya nos salimos mucho del contexto de las tradiciones, porque no es que tiene una pelea personal con Dios, sino que efectivamente a nivel universal es posible que no les interese que todas estas formas de vidas en este lado del universo lleguen a tener esa trascendencia espiritual. A lo mejor les interesa que sigamos siendo el ser humano primitivo y que ellos ejerzan influencia y poder sobre nosotros. Entonces, con lo que te estoy comentando, todas las personas que te siguen y nos escuchan pueden estar relacionando incluso con todas las mitologías de los Anunnaki, de los Nephilim, etcétera, etcétera. El tema es que el anticristo para nosotros, como te digo, sí está presente. Y también creemos y estamos convencidos de que esa fuerza contraria también va a ejercer su influencia precisamente en los últimos momentos de este gran cambio de ciclo cósmico. Todos sabemos que estamos llegando al punto cero para nuevos comienzos, para nuevos cambios, que sea que se vayan a dar, sea como sea que lleguen a darse, sea cual sea el resultado y el final de todo va a estar de la mano de la decisión del ser humano al nivel de su conciencia. Es decir, o se despierta definitivamente o se hunde definitivamente y puede llegar al autoaniquilamiento. Estamos en ese proceso, hemos dado esos pasos, estamos en la antesala de todos esos nuevos cambios. Solo hay que analizar todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. La apostasía de religiones también es parte de una fuerza del anticristo. Desde el punto de vista cristiano o desde el punto de vista de nuestra tradición occidental, la apostasía, los cambios, las fugas hacia otras mentalidades, hacia otras corrientes, o sea, otras tradiciones, no necesariamente son religiosas ni filosóficas, que están contenidas, están conformadas por un gran New Age, ahora que se están poniendo de moda, produce esa apostasía, que la gente ya no se interesa en los ideales religiosos espirituales y están yéndose hacia cosas más terribles. Lo que estamos viendo en el mundo, eso es una fuerza también del anticristo. El anticristo está operando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos clara esta realidad y nuestro combate, por eso mismo nosotros seguimos insistiendo en lo que Bernardo de Claraval les dijo a los caballeros templarios hace 900 años. Les dijo que ahora la batalla con el enemigo ya no es de espada, cuerpo contra cuerpo, sino contra las fuerzas espirituales o contra las fuerzas que están poblando los aires, los mundos contra los que estamos luchando en la actualidad. Esas otras dimensiones, los planos astrales. La psiquis es del ser humano que está contaminando el plano astral del planeta, le está convirtiendo en una costra, una cáscara dura, que no permite la entrada de las fuerzas universales para que siga progresando nuestro planeta, nuestra madre Gaia, nuestra Virgen Negra, que está representada también en la fuerza de la naturaleza, de la madre tierra. Entonces, es por eso que se espera la era de la libertad, la era en la que el ser humano alcance por dignidad absoluta y soberanía propia el entendimiento de lo que es la libertad absoluta. Y contra eso están luchando las fuerzas oscuras. Y esa es influencia definitivamente del anticristo. Puede, si es que llega a personificarse en carne y hueso, yo te diría que ya hay muchos representantes del anticristo, gente que está en poderes tomando decisiones que ahora tú ves son ridículamente absurdas dentro de lo que es un análisis socioeconómico político, y todo se está yendo realmente al caño, y hay que ser sinceros en esto y tomar conciencia sobre todo, y todo es fuerza e influencia de este anticristo. Todo lo que aleje de la concepción del Cristo. Y el Cristo no solo es la imagen de Jesús como tal. Jesús vino a reivindicar la fuerza y la presencia del Cristo en nosotros como especie, como humanidad. Entonces el Cristo trasciende absolutamente todas las humanidades que han existido, todas las vidas que han existido en este planeta, en otros planetas, en otros sistemas y en otras galaxias. La fuerza del Cristo es universal. Entonces, todo lo que está en contra de eso, de esa manifestación, es anticristo. Como ves, mi querido Alejandro, entonces no nos limitamos a la religión como tal, sino que efectivamente, como bien planteaste en tu pregunta,
está en nuestra psiquis, está en nuestro subconsciente, está afuera también. Entonces esa es la doble lucha de nosotros perfeccionarnos y aniquilar todas esas fuerzas o las germinaciones de impotencia que tenemos internamente para esas fuerzas oscuras y hacer que nosotros trascienda el Cristo y también hacia afuera todas las fuerzas contrarias, adversas y separadoras que están operando este momento para que se dé la presencia o para que se dé el triunfo en esta batalla, el triunfo final y absoluto del anticristo. Carlos, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.